Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 3 de Escatología Personal 2. Vamos a estar en esta hora leyendo la palabra de Dios y vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios añada sabiduría y entendimiento a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Dios bendiga de manera especial a los que están participando en esta clase, esperando que sea de bendición para sus vidas. Y en esta clase número 3 de Escatología Personal 2, vamos a estar tocando 4 puntos principales. Número 1, vida e inmortalidad por el Evangelio. Número 2, cuerpo y creación. Número 3, vamos a estar hablando acerca de lo que sobrevive a la muerte física, que sobrevive a la muerte física. Y número 4, la supervivencia, estado sobrenatural. Vamos a dar inicio al primer subtema, que es vida e inmortalidad por el Evangelio. Y aquí donde acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, vemos que en el versículo 10 al final nos dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y de eso vamos a estar hablando, vida e inmortalidad por el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ofrece y eso es escatología personal acerca de la persona, de la salvación, de la eternidad de el individuo. Y bien dice Pablo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Señor, lo que significa es amo, dueño, y si Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro amo, nuestro dueño, por lo tanto debemos hacer lo que Él nos dice. Y aquí Pablo nos está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, de que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo. No se avergüencen, porque Pablo era perseguido, fue muy perseguido y sufrió mucho. Lo tenían por transgresor y él dice, no se avergüencen de hablar de mí. Preso suyo, preso de Jesucristo, preso de su Señor.
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo que participe de las aflicciones por el evangelio. Hay aflicciones por el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, pero así como Cristo padeció, también nosotros, si es necesario, tenemos que padecer por el evangelio. Y dice el versículo 9, ¿quién nos salvó? Pablo está hablando de la salvación a través de Jesucristo y dice, y llamó con llamamiento santo. Nos llamó con un llamamiento santo, es decir, que a todos los que han recibido a Cristo, han sido salvos por Cristo, han sido llamados con un llamamiento santo, porque es un llamamiento de Cristo Jesús. Y dice el versículo 9, continúa diciendo, no conforme a nuestras obras. Es decir, este llamamiento no es conforme a nuestras obras, no es conforme a nuestro intelecto, no es conforme a nuestras habilidades. Dice, sino según el propósito suyo. Es decir, no es conforme a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, sino conforme al propósito de Cristo. Es decir, que en el llamamiento nuestro hay un propósito de Cristo en nuestras vidas, que es necesario que sepamos cuál es el propósito. Y el propósito fundamental es que testifiquemos, que no nos avergoncemos de testificar de Jesucristo. Ese es un llamamiento fundamental para todo aquel que es salvo, no avergonzarse, como mismo dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que el evangelio no es una religión, es el poder de Dios. Como dice Pablo, porque es poder de Dios. Ese es el evangelio, es poder de Dios para salvación. Es decir, que lo principal es la salvación y esa es la escatología personal, es acerca de la eternidad. Y vemos aquí vida e inmortalidad por el evangelio. Y sigue diciendo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. La gracia, el regalo inmerecido que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que esta gracia es dada en Cristo Jesús. Es decir, que al aceptar a Cristo, recibimos ese don inmerecido, ese regalo, esa gracia que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el que se sacrificó, el Cordero, quien pagó el precio por nuestros pecados. Jesús nuestro Salvador. Y dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y vamos al principal de esto, el cual quitó la muerte. Cristo venció la muerte al morir y resucitar y ser el primogénito entre los muertos, es decir, el primero en resucitar y no morir más. Muchos resucitaron, pero volvieron a morir. Lázaro resucitó, Jesucristo lo resucitó, pero volvió a morir. Y así todo el que resucitó
ha vuelto a morir, porque el primogénito es Jesucristo, quien Él venció la muerte. Cristo la venció al Él tomar su vida, no importando haberla puesto, porque Él mismo dijo, yo la pongo y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Es decir, que Cristo dio su vida porque ese era el propósito por el cual Él había venido. Y dice, el cual quitó la muerte. Cristo quitó la muerte, y aunque ahora hay un efecto en toda la humanidad, aún los que hemos aceptado a Cristo, hay un efecto de la muerte, pero no señorea sobre nosotros, ni tiene el mismo poder y efecto que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque es parte de esta existencia, la muerte ya no tiene el mismo efecto, porque aunque partamos de esta tierra, como dice el mismo Pablo, estaremos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para terminar el versículo 10, el cual quitó la muerte a luz y sacó a luz la vida. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida, que es Él mismo. Jesucristo es la vida. El que está en Jesucristo está en vida. Ya la muerte no tiene el efecto ni el poder que tenía antes de que Jesucristo sacara a luz la vida e inmortalidad por el Evangelio. Hay vida e inmortalidad. Es decir, que estaremos vivos para siempre. Estaremos con Cristo para siempre, que es la vida. Por eso tenemos vida e inmortalidad. Aunque si es necesario, vamos a padecer de esta muerte, de esta separación de este cuerpo, pero Cristo nos ha de dar un cuerpo glorificado. Vamos a recibir un cuerpo glorificado como el de Cristo. La vida inmortal hecha posible gracias al Evangelio, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para dar vida e inmortalidad, vida eterna. Por eso es que nos dice bien la palabra de Dios que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el Evangelio, la salvación y vida eterna. La muerte será el último enemigo que será destruido. Ya Cristo quitó la muerte. Él la venció. Ya no ejerce ningún poder en Jesucristo. Y en nosotros no tiene el mismo poder. Como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. Porque es cierto de que en el presente todavía ejerce y está latente en nuestra vida la posibilidad de pasar por ese momento de muerte, de separación del cuerpo y el alma, pero no así de la separación con Jesucristo, con Dios. Ya de esa manera no es posible, solamente si nosotros le permitimos y negamos a Cristo. Dice 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque la muerte en el juicio del gran trono blanco será desaparecida, abolida.
ya no va a tener ningún efecto. Y dice, pero que ahora ha sido manifestada, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y dice Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la segunda resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no hará efecto, que es el lago de fuego. Y vemos aquí ante el gran trono blanco cómo la muerte y el Hades van a entregar los muertos. Cuando el Señor nos restituya un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, en la regeneración del día postrero, cuando recibamos un cuerpo glorificado o este cuerpo sea transformado, la muerte habrá desaparecido definitivamente. Ya Cristo venció la muerte y nosotros en Cristo Jesús tenemos vida eterna garantizada, inmortalidad garantizada, aunque el efecto por el momento de la separación del cuerpo y el alma tenga algún efecto, podría, si Cristo no ha venido, pero aún así no nos separará de Cristo Jesús, sino que permaneceremos firme e inmortal en Cristo Jesús. Será abolida. Con todo, ya ahora mismo la muerte es nuestra, es decir, está bajo nuestro dominio, como dice Primera de Corintios 3, 21 y 22. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Quiere decir que aquí nosotros, por el poder de Cristo, tenemos autoridad sobre la muerte en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y mira lo que sigue diciendo, en el sentido de que si estamos en Cristo, y vamos a leer 1 Corintios 15:55, que si estamos en Cristo debe haber perdido todo terror la muerte. Ya no hay terror a la muerte, y el mismo Pablo lo decía, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque era estar ante la presencia de Cristo Jesús, donde ya no habría más persecución, más dolor, más tristeza, más angustia, y mucho menos no habría separación con Cristo Jesús. Más aún sabemos que el fin quedará totalmente destruido el poder de la muerte. Va a ser destruido definitivamente, como nos dice en la palabra de Dios. Como dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y cuando partamos de esta tierra, ya no habrá efecto
de la muerte sobre nosotros, no habrá efecto alguno. Por lo tanto, en Cristo Jesús tenemos vida e inmortalidad por el Evangelio. Por eso es necesario testificar de nuestro Señor. Por eso es necesario dar la buena noticia de que Cristo murió y resucitó para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de la vida e inmortalidad, de la vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, es necesario que el mundo sepa que en Cristo hay vida y hay inmortalidad, porque Cristo es el Evangelio, porque el Evangelio es la buena noticia acerca de la vida, del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos resta es predicar a Cristo Jesús. Vamos a ver ahora cuerpo y creación. Y vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23 para hablar del cuerpo y de la creación. Nuestro cuerpo forma parte de la creación material de Dios. Y dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Gime para salir de esta era pecaminosa, para salir y ver cómo la humanidad se vuelve a Dios, se vuelve a Cristo. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Como dice la palabra de Dios, que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es hablar y eso habla de el hablar en lengua, y eso nos habla de el Espíritu Santo gimiendo dentro de nosotros. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la restauración, esperando la transformación. Y dice, la redención de nuestro cuerpo, porque este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que se corroe, que se desgasta, que se enferma, que siente dolor, que siente hambre, que siente angustia. Pero cuando esto inmortal se vista de lo inmortal, entonces ahí es que vamos a poder decir a toda voz y con toda autoridad y poder, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa muerte que ejerce solamente en el pecado. Y este cuerpo pecaminoso recibe de esto, recibe de los efectos de la muerte, pero que ya no es con el mismo terror, sino que podemos decir como Pablo que el vivir es Cristo. Y si morimos o vivimos, para Él vivimos. Para Cristo. Es interesante observar el doble contraste y paralelismo que existe entre Romanos 8, 22 y 23 y Santiago 1:15. ¿Qué dice Santiago 1:15? Vamos a ver. Entonces, la concupiscencia, que son los deseos pecaminosos, después que ha concebido, da a luz
el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos entonces aquí el contraste que hay del espíritu gimiendo dentro de nosotros gimiendo a través del Espíritu Santo en nuestra vida, esperando la adopción, la redención, gimiendo para que salga nuestro y recibamos nuestra redención de este cuerpo. Vemos aquí como dice que la concupiscencia que está en los deseos pecaminosos del ser humano, después de haber concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia trae el pecado, y el pecado, siendo consumado, hecho, realizado, da a luz la muerte. Es decir, que la muerte tiene efecto solamente en el pecado consumado. Es decir, que la muerte es el resultado del pecado consumado, y el pecado consumado es el resultado de la concupiscencia. Es decir, que aquí vemos un contraste. En Romanos 8:22 vemos aquí en el 23 que nos dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos para que dé a luz, para que salga, para que se consuma, para que se concrete nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo, el cuerpo mortal que tenemos, para que se vista de inmortalidad. Es decir, que al igual que una criatura en el vientre de su madre, lista para salir, en Romano es el espíritu vivificador el que nos impulsa a gemir para que venga un cuerpo glorificado, no para que venga un cuerpo pecaminoso, no para que venga el pecado, no para que venga la muerte, sino para que venga la vida e inmortalidad sobre nuestra vida. Y en la creación fue nuestro cuerpo hecho con las manos de Dios. Fue la creación especial de Dios. Nosotros somos la creación especial de Dios, quien nos formó con sus manos. Dijo: hagamos al hombre. Y luego de habernos hecho, sopló en nosotros para que tengamos vida, para que tengamos existencia por el soplo de Dios. Es decir, que en nuestra vida está la presencia de Dios, la esencia de Dios. Por lo tanto, el hombre en su corazón sabe que hay Dios. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos ayuda a gemir con dolores de partos para dar a luz ese cuerpo regenerado, un cuerpo glorificado. Pero en un mundo en el que nos ha tocado vivir, que va en contra de los principios bíblicos y de Dios. Entonces, en este mundo donde nos ha tocado vivir, en este cuerpo
el cuerpo tiene una doble experiencia que le mantiene en tensión. Hay una doble experiencia que en este mundo nuestro cuerpo vive. Y número uno es que participa de la muerte de Cristo que llevamos por todas partes. Llevamos la muerte de Cristo, pero también, y vamos a leer 2 Corintios 4:10, pero también llevamos la vida. Es decir, que hay una doble experiencia, llevar la muerte de Cristo, pero también la vida. Y dice en 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Llevando su muerte, llevando ese sacrificio que hizo Cristo por nuestras vidas, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vemos que hay la muerte y la vida. La muerte de Jesús, el sacrificio de Cristo por nosotros, para que podamos llevar su vida en nuestro cuerpo. Y como dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo le dice a los colosenses, que él se gozaba por lo que padecía. Porque él mismo dijo, tengo la marca de Cristo y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se gozaba por el sufrimiento, no se angustiaba, no se rebelaba contra Dios a decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué a Cristo? Que fue sin pecado, que no pecó, que vino, que se humanó, que se humilló, siendo todopoderoso, a venir a un cuerpo que sufría, a venir a un cuerpo y a una vida que nunca tuvo, pero que por amor a nosotros vino. Por lo tanto, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, para que también la vida de Él sea en nuestro cuerpo. Y por eso Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, Colosenses, me gozo, dice Pablo. Entonces nosotros también nos debemos gozar si padecemos por causa del evangelio, por causa de la predicación. Y dice, cumplo en mi carne. Él sufría en su carne, en su cuerpo. Pablo sufrió persecuciones, sufrió azotes, sufrió vicisitudes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones que falta por la iglesia, porque Cristo sufrió por la iglesia. Y Cristo intercede aún por la iglesia, para que la iglesia esté a salvo. También nosotros, como Pablo, debemos sufrir, padecer aflicciones por la iglesia, para que se mantenga firme, para que se mantenga en Cristo Jesús. Vamos a la tercera parte, que es lo que sobrevive a la muerte física. Y vamos a ver qué sobrevive a la muerte física. Y aquí
vamos a ver cuatro cosas que sobreviven a la muerte física. Es decir, para los creyentes. Lo que vamos a hablar y estamos hablando es para los creyentes, porque sabemos que después de la muerte física hay una diferencia entre los que le sirven y no le sirven a Dios. Y entonces, ¿qué sobrevive a la muerte física de los creyentes? Los que han entregado su vida a Cristo, los que le han servido, los que han muerto en Cristo Jesús, los que quedamos vivos sirviéndole a Cristo Jesús y nos hallamos y estemos unidos con Cristo Jesús en una fe viva, en una fe personal, auténtica, genuina. Vamos a sobrevivir a la muerte y vamos a sobrevivir al más allá. ¿Qué sobrevive a la muerte física? Vamos a buscar Filipenses 1, 22 y 23. ¿Qué sobrevive a la muerte física? Un estar con Cristo. Eso es lo primero. Estar en la presencia de Cristo. Estar en una condición en la cual ya no va a haber sufrimiento. ¿Y qué dice Filipenses 1, 22 y 23 con respecto a lo que sobrevive a la muerte física? En este caso, un estar con Jesucristo. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire lo que dice el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es decir, que lo que sobrevive a la muerte física del creyente es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor por todo. Si ahora es mejor estar en Cristo Jesús sirviéndole en este mundo, imagínense cómo es después de este existir, de esta vida. Por lo que dice 2 Corintios 5, 1 al 10. Vamos a ver, vamos un poco rápido porque el tiempo avanza. Vamos a concluir estos 4 subtemas. Ahí está la cita bíblica, pueden profundizar más y si tienen alguna pregunta la pueden hacer. 2 Corintios 5, 1 al 10. Seguimos viendo que lo que sobrevive a la muerte, número 1, es estar con Cristo. Estar con Cristo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, como dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿Qué sobrevive a la muerte física? Esto. Estar con Cristo. ¿Y qué es estar con Cristo? Estar en una casa no hecha de mano, eterna, eternidad. Y por esto también gemimos. Por esto gemimos. Por eso es que hay un gemir en nuestro ser para que esto mortal se vista de inmortalidad, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial,
un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. ¿Qué dice el versículo 3? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Seremos vestidos de un cuerpo glorificado, de eternidad. Ya no va a haber un cuerpo corruptible. Dice el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. No quisiéramos que se nos prive de esa morada celestial, de ese cuerpo glorificado, sino revestido para que lo mortal, esto que ustedes ven aquí, sea absorbido por la vida, sea absorbido por Cristo Jesús, sea absorbido por un cuerpo glorificado. Dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Versículo 6, así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados. Parece que ya la muerte no tiene el mismo efecto para nosotros, para un cristiano. ¿Qué dice el 6? Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aunque sabemos que estamos en la presencia de Cristo aquí física, pero estamos hablando de la presencia de Cristo para siempre con nosotros en una manera física especial. ¿Qué dice el 7? Porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente de este cuerpo, que es lo que se le llama muerte, y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Aquí ausente de la presencia del Señor, tal y como Él es, de esa presencia viva, no como ahora. Debemos de serle agradable, porque es necesario que todos nosotros, versículo 10, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso es necesario que sea que estemos ausentes, y lo podemos dejar ahí, ausentes, serle agradables. Porque vamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo corruptible, sea bueno o sea malo. Este tribunal no es para salvación o condenación. Es diferente al juicio del gran trono blanco. Este tribunal de Cristo es para los galardones de lo que hayamos hecho en la obra de Dios. Por eso hay que hacer la obra de Dios que sea agradable a Dios y hacerlo todo como para el Señor. La muerte física no nos puede separar de Cristo. No nos puede separar la muerte física. Esa muerte no nos va a separar. ¿Qué dice Romanos 8, 38 al 39? Por lo cual estoy seguro, dice Pablo,
de que ni la muerte, estoy seguro que la muerte no me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte física no nos podrá separar. Lo grave es la muerte espiritual. Esa sí es terrible, pero la muerte física ya no. No le temáis a lo que puede matar el cuerpo. Más bien temerle al que puede destruirlo, el cuerpo y el alma en el infierno. Más temerle a Cristo, no a la muerte. Mayormente se le teme más a la muerte que a Cristo Jesús. Cristo es el Señor de los muertos y de los vivos. Está siempre con su pueblo. Está con nosotros y los que partieron, que están en vida eterna, están con Cristo. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, de los que partieron con Cristo Jesús de esa muerte física. Jesucristo es Dios de ellos. Él es nuestro Señor. Señor. Como dice aquí, porque Cristo para esto murió y resucitó. Estuvo muerto, pero Él resucitó y volvió a vivir y vive para siempre. ¿Para qué? Para ser Señor, dueño, amo de los muertos como de los que viven. Es nuestro Señor estando en este cuerpo o estando fuera de este cuerpo. Es de nuestro Señor. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, ya sea que estemos en este cuerpo o fuera de este cuerpo, vivamos con Cristo Jesús. Y como dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es nuestro dueño, nuestro amo, sea que estemos en este cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, que lo primero que sobrevive y la hora avanza a la muerte física del creyente es estar con Cristo. Número 1. Número 2, es como un sueño que sobrevive a la muerte física. Un sueño del creyente. Como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que sobrevive a la muerte física del cristiano. Es como un sueño para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es un sueño. Los que duermen es dormir. Por lo tanto,
no debemos ignorar acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque al conocer acerca de los que duermen, cómo es, qué es después de esta muerte física, para el cristiano es dormir. Es un sueño placentero. Por lo tanto, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó como los creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que para Dios el morir de un cristiano es dormir. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 51 y 52? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a sufrir la muerte física. Es un dormir, es como un sueño. Esto es lo que sobrevive, número 2, a la muerte física del cristiano, es como un sueño. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. Así va a ser. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Es decir, que número 1, lo que sobrevive a la muerte es un estar con Cristo. Estar con Cristo. Número 2, es como un sueño. Es dormir. Número 3, es asimismo como una experiencia de desnudez al hallarse el alma privada del cuerpo, que sobrevive a la muerte física del creyente. Aquí aplica también a los no creyentes, una desnudez, porque no tenemos cuerpo, es nuestra alma. Por eso es necesario un cuerpo glorificado. Esto es lo que sobrevive, 2 Corintios 5, 1 al 3, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, como se va a deshacer si Cristo no ha venido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido. Porque tenemos que ser revestidos si partimos de esta tierra que sobrevive a la muerte física del creyente. La desnudez. Una experiencia de desnudez. Pero aquí dice bien claro: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, vestido otra vez. Tenemos esta vestidura de nuestra alma. Y a la muerte física, entonces, necesitamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vamos a experimentar la desnudez del alma, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Si Cristo viene ahora, no experimentamos eso. Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, está hablando de los héroes de la fe, no recibieron lo prometido,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo prometido. ¿Qué sobrevive a la muerte física de un creyente? Es un estado de tensión escatológica. Apocalipsis 6, 9 al 10. ¿Qué sobrevive? Un estado de tensión escatológica. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban, atención, a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos como las almas, habla bien claro, las almas. Es decir, que sí hay vida después de la muerte. Después de la muerte física, no se acaba todo. Nuestra alma, si estamos en Cristo Jesús, va a la presencia de Dios, va al lugar de descanso. Y vemos aquí estos que habrán de dar su vida. Vemos cómo claman, como hay una tensión para que Dios venga y juzgue la sangre de ellos, de los que moran en la tierra. Ahí vemos una tensión y la esperanza tanto de Pablo en la tierra como de los santos en el cielo, los que dieron su vida, los que han de dar su vida. Aquí vemos el momento final de la historia de la salvación. Aquí vemos al juicio de Dios, que bien nos habla en 2 Corintios 5:10, que nos habla como lo inmediatamente postrero a la resurrección final. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Es decir, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo va a juzgar lo que hayamos hecho en la obra de Dios, sea bueno, sea malo. Es necesario que lo que hagamos, los hagamos bien, que sea bueno, agradable a Dios. Entonces hay una tensión al partir este grupo de mártires que dieron su vida por el testimonio, por la palabra de Dios, pero que aquí están esperando con angustia, con clamor, esperando el juicio de Dios sobre la tierra. Como nos dice en el 6:10, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
porque habrá juicio de Dios sobre los moradores de la tierra que han dado muerte a los siervos de Cristo y han de darle durante la gran tribulación también a muchos que darán su vida por la palabra y el testimonio. Número 4, la supervivencia, el estado sobrenatural. Vamos a terminar con esta última parte. La supervivencia, el estado sobrenatural. Esto es escatología personal del alma, de la vida, el futuro, la eternidad, porque hay una eternidad, el alma es eterna. Hay una eternidad fuera y alejado de Dios para los que no le sirven. Y hay una eternidad con Dios para los que le sirven. Pero el alma nunca muere. El alma es eterna. Solamente hay una muerte espiritual que es separación del alma y Dios por la eternidad. Y hay una vida eterna que es la presencia del alma con Dios. Y como hemos visto, la doctrina platónica que le estuvimos viendo de la inmortalidad del alma considera el sobrevivir como una virtud propia, como algo natural del alma, que hay inmortalidad, pero que es algo propio del alma, muy contrario a lo que nos dice la palabra de Dios y a lo que es realmente, que es la supervivencia por la gracia de Dios, fruto del Espíritu Santo de Dios, por la obra redentora de Cristo, por la obra de Dios en el hombre. Es decir, que el alma es eterna por la obra que Dios hizo, porque Dios puso eternidad en el hombre. No es nada natural, no es nada de parte del hombre, es lo dado por Dios a todo ser vivo. El estado sobrenatural del alma no es algo natural como lo dice la doctrina platónica, que estuvimos hablando de eso. No es nada que tiene que ver con los méritos del hombre, ni por el hombre, ni algo natural en el hombre. Es decir, no es ninguna virtud del hombre propia, sino que es dada por Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Qué dice Efesios 1, 13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La supervivencia, el estado sobrenatural en Cristo Jesús, como dice aquí, sabemos que es algo dado por Dios. Lo sobrenatural, la supervivencia, lo que sobrevive, la eternidad del alma. Y bien dice Pablo que en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia como está escrita, el evangelio de la salvación, habiendo escuchado esto y habiendo creído en Cristo, en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello en nosotros.
hay un sello sobrenatural, hay un sello de supervivencia, hay un sello que dice propiedad de Dios a los que hemos recibido. Por eso es que dice la palabra de Dios, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está el sello del Espíritu Santo. Así como el anticristo va a sellar a los suyos, ya Dios ha sellado a los de él. Y la muerte no le tocará. Hay algo sobrenatural que no es nada de la virtud humana, no es nada natural del alma, como dice la doctrina platónica, es de Dios por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos. Gracias una vez más porque nos permite compartir tus santas y divinas palabras. Esperamos que nos siga dando espíritu de sabiduría, le siga dando sabiduría y entendimiento a cada uno de los que participan de estas clases y que puedan entender la grandeza y la maravilla que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Dios les bendiga grandemente.